Sí, bueno, muchísima información y yo ya me imagino. Bueno, que ya le estoy encontrando a Lori que ya está aquí haciendo de las suyas como siempre. Pero escuchaste lo que dijo el chico Flash. Yo le escucho todo a él lo que Pero dijo. imagínate si te quedas vos en una terminal, ¿qué harías? Pero encerrada, sin posibilidad de hacer nada. Yo hago yoga, ¿verdad? Yo voy a reflexionar sobre mi vida y sobre lo que la gente hace mal en su vida. Pero después va a llegar un momento de desesperación que querés volver a tener tu vida normal. No, pero dice que si vos haces yoga nunca no te desesperas. Para eso es lo que es el yoga. Bueno, entonces decirle al chico Flash que le recomiende eso, ¿sí? Recomendarle tampoco para que haga yoga, ¿verdad? Para que ¿cómo se llama? Ese que se... Los siete chakras, para que la chakra es lo que hay que mantener limpia y que crezcan todos los vegetales y podamos comer y alimentarnos en este gran país. Exactamente. Bueno, después me vas a contar algo diferente, yo te estoy notando, pero después algo diferente en lo que respecta a tu imagen. Pero me contaron que vuelve con todo la gran diva. La gran Ya adelanté diva. eso porque ya me chusmeaste todo ahí cuando nos estamos Susana maquillando. no va a venir otra vez, demasiado Sí. con eso, ya, a mí ya me pone demasiado simpática, demasiado me hallo con ella. ¿Te acordás cómo era su canción? ¿Quién puede poner un pedazo? Vamos a bailar, vamos a hacerlo ¿Cómo Susana. era? Porque hay tantas canciones que le hicieron a ella. Bueno, ahí está, divina Yeah, Susana. No, eso era Xuxa. Ese era... Esa era otra rubia, pero Xuxa. Mira, realmente Susana Jiménez no cambia nada. Sigue intacta. No sé hace cuántos años que está así. Un retoquecito, algo se habrá hecho. Yo así creo como... que dentro de 30 años ya le va a aparecer ya a Mirta Legrand. ¿En serio? Sí. 30, qué Sí. considerada me gusta. Sí, Bueno, no, ¿y qué porque- pasa con Susana? Bueno, te voy a decir lo que pasa con Susana. Ok. Le bloqueó un poco Shakira en el WhatsApp. ¿En Le serio? bloqueó Shakira y Sí. ya no se whatsappea más ella. Ya no se whatsappea más. Susana le escribe y Shakira no le responde. Sí. Ya no son más a mí de WhatsApp. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque jugaron pulseada. Susana y Marcelo Tinelli. Pero así de ganó. estas pulseadas. Así le hizo. ¡Tarán! Así. ¿Y le ganó? Susana tiene fuerza. ¿En serio? Le ganó. Entonces Shakira le dijo, no, amistad, yo contigo ya no voy a más whatsappear. ¿Pero con quién? Con Shakira, no con Marcelo. No, Marcelo y Marcelo Susana, Tinelli. ellos son rivales, amigos. A Hugo le amo, es un divo, Sí, pero se matan por el rating. Pero se matan. Pero Shakira le dijo, amistad, Sí. vos le ganaste la pulseada a Marcelo, entonces yo no te voy a más whatsappear. Le bloqueó. Bueno, no fue tan así. Pero ¿por qué no miramos primero lo que dijo Susana Pero Jiménez? a mí con mi fuente, Ariel, me mandó video y todo de lo que dijo Susana. Yo tengo la prueba, A Ariel. ver. Farándula Show, ¿Cuándo mandó. volvés a la TV? ¿Vuelven los En especiales? agosto. En agosto va a salir el primero. El primero es con Tevez. Quizás, no sé. Tenemos la data, muy buena fuente, que el de Shakira se va a hacer. Sí, también. Bueno, pero después no lo quiero No decir. queremos adelantar más. No, porque Bien. si no es una sorpresa. Bueno, ganaste la pulseada con Marcelo, ambos querés tener a Shakira. Ah, no sabía, ¿en serio? Sí, bueno, Pues yo soy amiga de ella. Vino desde que era muy chica el programa. Y la verdad que, qué sé yo, siempre fui a su casa, muy realete, hay una conexión. se hablan, Así se que- whatsappean, ahí onda. No, Tampoco. WhatsAppea no. Bueno, ¿Viste? Whatsappeo no le dijo, no Espera, me whatsappea. encantó, divina como siempre Susana. Ay, no sabía, en serio, ¿viste esa cosa que... Se hace de la repente- fingida. No, la tiene No. clara con todo. No, pero bueno, pero espera. ¿qué? Ahí ella dice una cosa, ¿verdad? Sí. Ella dice que Shakira va a venir en su programa y que le ganó a Tinelli la pulseada. Exacto. Ganó la pulseada, le dijo. Sí. Pero no, era de así. No, claro que no, era justamente eso. Ella vuelve ahora en agosto, como bien nos contaba, así que ya tenemos que estar más que atentos de vuelta. Inclusive viene con un show diferente. Espera, ¿qué vas a hacer? Le tengo que llamar. ¿A quién le vas a espera, llamar? yo voy a hablar con Susana porque me explicó demasiado bien cómo era. Pero tenés Espera. línea roaming, tenés para... Todo. Hola. Hola, Su, ¿cómo andás? Sí, yo sé. No acá casual en la tele, como siempre, como vos. Como vas a estar. Sí. No, yo te quería preguntar algo. ¿Lo de Shakira está? ¿Está eso? Es seguro entonces, ¿no? Ya no estás preocupada por ese tema. Está en tu casa. Está Shakira. Y Maluma también. Ah, no, pero entonces está todo. Dale, perfecto. No te enojaste con Marce, ¿no? No te enojas. Está bien. Claro, hay que seguir. Dale, besote. Espera, ¿era Susana Jiménez? No, ¿Cómo que no? mi manicurista.
Lo que pasa es que se perdió Shakira y Maluma, su perro, ayer. El boludo, su marido Marcelo, que dejó el portón abierto. Ay, no podés. ¿Vos me comentaste que yo hablé con Susana Jiménez? Susana Jiménez, y No. así parecía tan real todo. Con ella que yo hablo de tardecita, no oíste su hora, esta está durmiendo ella ahora. En serio, bueno, qué nivel la de Lorenz Díaz Densa, Yo no nada ando más con y nada chiquitaje. menos. Bueno, No. ya quiero curiosear a quién más le tenés No, acá en tu... no. Pero lo de Wanda Nara, Pico, no te voy a contar ahora, más Lo de tarde. Wanda después. Ay, yo O no ahora, aguanto o más. ahora, ¿sabes por qué? Porque No ya me quedé aguanto curiosa. más. A ver, algo tenés de diferente. No aguanto No más. Lo que pasa es que cuando uno está en la televisión está muy expuesta y hay gente Demasiado. que es muy mala, muy mala. Pero ¿qué muy pasó ahí? envidiosa. ¿Pasaste junto a un cirujano? No, yo me puse nomás algo porque quiero que la gente diga que yo tengo la cola caída y que me dejé estar. Porque eso es lo que le dijeron a Wanda, que se dejó estar Nanyeco. No, pero que sí salió al natural. Así ¿Y es qué el tiene cuerpo de de una malo? mujer al natural. Un cuerpo de una mujer al natural de que se hizo 8 cirugías, 27 lipoaspiración y después igual nomás se hizo desastre. No puedo creer. Ella es Wanda Nara. Esa es la real y de verdad Wanda Nara después de 5 hijos, ¿verdad? No cualquiera cosa queda como la Klum, la alemana esa. La Heidi ¿Para Klum. qué Pico así saca la...? Yo no entiendo. ¿Pero qué le pasó a Wanda? Porque La siempre vida. todas sus fotos, todas sus fotografías, convengamos que realmente ahí está, se la veía con un cuerpo escultural, así como decís, Lorenz. De hecho que es mamá de 5 hijos, cada una de nosotras también tenemos como nuestros altibajos, pero Y pozos. y Pozos lo que tienen, bastante pozos. pero rarísima, en serio. Esta foto fue criticada por un lado, pero admirada en su gran mayoría por mujeres. ¿O qué pasó? No, y lo que pasa es que está ahora la mujer feminista que dice, tenemos que ser como nosotras mismas, ¿verdad? Y después tenemos las otras que le odian porque ella pues agarró marido, o sea, que le puso los cuernos, ¿verdad? A su marido con este. Claro. Que era otro el mejor futbolista. amigo. Entonces ahí lo que Sí. todo el mundo le odia a ella. Pero Entonces, por ese tema. le odian por eso, ve su pozo y vamos a hundirla esta, dicen. ¿entendés? Exacto. Pero ahora, dentro de todo, tuvo admiración de todas las mujeres por mostrarse al natural. tal Todas las que cual. tienen celulitis le apoyaron, Sí. ¿verdad? Para que... Ahí yo ya me sumo. Lo que pasa es que siempre tenemos alguito. No hay hay que espera un cuidarse, ratito. gente, Lorenz, hay que mantener vos la sabés cola eso, no alta. hay estética por más de que todas las cirugías, todos los tratamientos, porque hay altibajos. De repente así podemos con- estar divinas, pero después volvemos a la normalidad. Así con ni un spa me va a auspiciar si vos decís eso. Hay solución, gente. Yo quiero saber si hay un spa que pueda mantener mi cola así en la realidad cuando me saque mi relleno en el corte. Bueno, mientras seguir limpiando, ¿sabes por qué? Ya viene Jazmín de vuelta con más noticias. Ya le vemos ¿Por qué no limpia al ella? economista Ramón Bordón. Vos sos Él es socia de una economista. cooperativa. Él es economista. Él es economista. O sea pero que tiene mucho plata. respeto. No sé, eso ya no sé. ¿Está casado el señor? No sé, espera, otra pregunta más importante. Bueno. ¿Sos socia de una cooperativa o todavía? Todavía no. Ah, bueno, en un ratito. Ahora En me un voy a poder ratito- asociar. En un ratito te vas a poder asociar, pero él te va a decir por qué. Ahora nos conectamos. ¿Tenés efectivo en mano? ¿Qué es lo que ¿Qué querés? yo voy a tener efectivo? Vamos Bueno, a comer mi comida, enviemos voy a tener. té, esta té ahí ¿Dónde? al 2212. Aprovecha. A ver. 2212. Así como tenés el contacto a Susana Jiménez, si enviaste al 2212, Sí. ya te estás ganando fabulosos premios y efectivo, que es lo que más queremos para nuestro bolsillo. Mientras Mandela. te sigo acomodando los rulitos, nos vamos al corte y ya volvemos con más. Lorenz, volvés de vuelta. Sí, porque yo soy Díaz Densa. Ok.